Hola chicas, venga, en este segundo vídeo vamos a continuar viendo las bases químicas de la cosmética, ¿vale? Ya nos encontramos en el tema de base química, pero en la parte 2, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ir viendo los principales compuestos orgánicos que están utilizados en cosmética. Puede ser un tema un poquito árido para vosotras, pero os animo a que escuchéis el vídeo detenidamente, que os vayáis haciendo vuestros propios apuntes, vuestros propios esquemas, porque esto es esencial para abordar todo el curso, ¿vale? Es muy importante que todos estos conocimientos los tengáis bastante afianzados. Esta presentación, os recuerdo que estamos utilizando el libro de Estética y Wellness, ¿vale? Esta presentación es de la editorial que me la ha aportado para poder haceros los apuntes. Entonces, cualquier cosa tenéis en el libro mayor información sobre todo lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Entonces, ahora en este segundo vídeo nos vamos a centrar en los principales compuestos orgánicos utilizados en cosmética, ¿vale? Pero sí que es importante que sepáis que no todos los compuestos orgánicos los vamos a analizar hoy porque igual sería demasiada información para tratar en una única clase. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a estudiar ahora, hoy este primer día? Vamos a ver los hidrocarburos en primer lugar, ¿vale? Voy siguiendo el libro en todo momento. Vamos a ver los hidrocarburos, vamos a ver por otro lado los alcoholes y alcoholes grasos, que también son muy importantes. Alcoholes grasos. Vamos a ver también, en tercer lugar, los aldehídos y cetonas, brevemente, porque son los que realmente menos utilidad tienen en cosmética. Aunque sí que se utilizan, ya sabéis que se utilizan para perfumes y al final sí que tienen utilidad, pero que sepáis que no se utilizan tanto como otros compuestos, ¿vale? Aldehídos y cetonas. Y por último vamos a ver hoy los ácidos grasos. Estos van a ser los 4 puntos que vamos a tratar a lo largo del vídeo, ¿vale? Y bueno, y que luego trabajaréis también en ejercicio. Es importante que vayamos poco a poco desarrollando cada uno de ellos, cada uno de esos grupos funcionales que ya hemos trabajado en formulación previamente en clase, para que así podáis entender mejor su utilidad. Una vez tengamos clara cuál es el tipo de grupo funcional, que entendamos para qué se utilizan en cosmética y que a la hora de leer la etiqueta de un producto cosmético, que podamos entender más o menos en base a los componentes que lleva para la utilidad o la función de ese cosmético en la piel, ¿vale? Venga, vamos allá. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar? Lo primero, los hidrocarburos, ¿vale? Los hidrocarburos que eran, acordaros, son los compuestos orgánicos los más sencillos de todos, ¿vale? Súper sencillos, simplemente tienen carbonos e hidrógeno, ¿vale? Eso siempre acordaros. Hidrocarburo presenta solo el carbono y el hidrógeno. Estos pueden ser de diferentes tipos, acordaros, pueden ser saturados, es decir, que solo tienen enlaces sencillos, carbono-carbono, o pueden ser insaturados, que tienen o dobles enlaces carbono-carbono o triples enlaces carbono-carbono, ¿vale? Nosotros, ¿qué es lo que más nos interesa? ¿Qué es lo que más se utiliza realmente en cosmética? Bueno, se utiliza algún gas muy concreto, como por ejemplo el butano y el propano, se utilizan para las lacas, para los sprays, y luego también se utilizan algunos líquidos, como es por ejemplo la parafina líquida, que ahora la veremos, y algún sólido como la vaselina, ¿vale? Esos son los más utilizados al final. Cosas a tener en cuenta, súper importante, ¿vale? Aparte de ser inflamables, el cuidadín con las sustancias orgánicas, porque son bastante inflamables, principalmente lo que tenéis que tener en cuenta es que son hidrófobos.
primer día que encontramos esa palabra. ¿Qué significa la palabra hidrófobo? Es que este tipo de sustancias lo que hacen es repeler al agua. Repelen al agua. Entonces, voy a poder mezclar este tipo de productos, de este tipo de principios activos con el agua. Mezclarlos como tal, no. Podremos ponerlos en emulsiones, ¿vale? La fase grasa por un lado y la fase acuosa por otro. Pero yo no puedo introducirlo al agua y pensar que una sustancia hidrófoba se va a mezclar bien con el agua, ¿vale? Entonces, bueno, ¿para qué se utilizan o dónde aparecen este tipo de sustancias? Bueno, pues vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a estudiar los aceites de parafina, ¿vale? Esa parafina líquida. ¿Dónde aparece esa parafina líquida? Principalmente nos aparece en cosméticos emulsionados, lo que os estaba comentando, en las cremas, en las emulsiones. Obviamente aparece en la fase grasa. ¿Por qué lo ponemos en crema? Porque son oclusivos, ¿vale? Entonces, claro, cuando necesitamos una piel que sea muy seca, por ejemplo, o para hidratar el cuerpo, este tipo de sustancias vienen muy bien porque permanecen en la superficie de la piel, ¿vale? Estas no penetran y ocluyen bastante, por lo que hidratan mucho. Aparte de utilizarse en hidratantes, ¿en qué otros sitios se utilizan? Pues se utilizan también en los productos de limpieza, porque lo que queremos es que los principios activos no penetren, ¿vale? Solamente queremos que limpien la superficie. Se utilizan también en los hidratantes, que es lo que estaba hablando, o también se pueden utilizar en otros productos que tengan una acción superficial, como pues por ejemplo los desmaquillantes, los antisolares. Los antisolares estamos hablando de los After Sun, etcétera, ¿vale? O incluso los protectores solares. Al final tienen que ser todo este tipo de productos se tienen que poner en cosméticos que tengan acción superficial, que no queramos que penetre, ¿vale? Porque no va a penetrar, no podemos hacer que entre. Vale, otro tipo que se utiliza bastante, las vaselinas. Las vaselinas se utilizan principalmente hay que tener en cuenta que son muy oclusivas, ¿vale? Súper oclusivas, pero vienen muy bien principalmente para aportar consistencia, como espesantes, ¿vale? Espesan las fórmulas de grasas. Claro, ¿por qué a veces queremos espesar una fórmula? Hombre, pues principalmente porque lo que conseguimos al espesar las fórmulas es que la consistencia sea cómoda para aplicar el cosmético, ¿vale? Principalmente para la aplicación, siempre para facilitarnos nuestra aplicación. Y luego tenemos las parafinas. Las parafinas dan consistencia a la formulación también, o sea que de nuevo estamos diciendo que se pueden utilizar para espesantes, ¿vale? Y luego pues se utilizan también en productos, en emulsiones, que la fase externa sea oleosa. ¿Eso qué quiere decir? Las cremas de noche, por ejemplo, suelen ser un tipo de emulsiones, que ya explicaré muy bien lo que son las emulsiones, donde tienen bastante grasa. Entonces ahí puedo añadir parafinas. ¿Por qué las puedo añadir? Pues porque son bastante oclusivas y ese tipo de cremas pues están utilizadas para pieles que son muy secas. Vale, entonces principalmente los hidrocarburos, lo más importante de ellos es que tienen una acción superficial y que son oclusivos. Eso es lo más importante y sobre todo también tenéis que tener muy en cuenta eso, que repelan totalmente al agua, no quieren estar con el agua. Otro tipo de principios activos que podemos tener, alcoholes. Los alcoholes se utilizan muchísimo, ¿vale? Ahora, en función de qué tipo de alcohol tengamos, van a ser utilizados de una forma o de otra. Entonces, por ejemplo, los alcoholes, los que son de cadena corta, ¿cuáles son los de cadena corta? El etanol, la glicerina, el glicerol. Estamos hablando de que las cadenas cortas pues tienen a lo mejor 3 carbonos, ¿vale? O tienen a lo mejor como mucho 6 carbonos. Entonces,
Vale, este tipo de alcoholes, siempre y cuando sean de cadena corta, van a ser utilizados como disolventes. Entonces nos va a venir muy bien porque hay veces que queremos que hay sustancias que no se disuelven en agua, pero sí se disuelven en alcohol. Entonces nos pueden venir bien para disolver ciertas sustancias y conseguir que se puedan mezclar bien en el cosmético. ¿Algunos ejemplos de este tipo de alcoholes? Pues tenemos el etanol, el propilenglicol y la glicerina o glicerol. Todos estos son los alcoholes de cadena corta. Luego tenemos otro tipo de alcoholes que son los anfifílicos. Estos son muy especiales porque tienen una forma que les permite, por un lado, unirse al agua y por otro unirse al aceite. Fijaros, si yo dibujo una molécula anfifílica, ¿vale? La voy a dibujar, no tengáis en cuenta si no es muy bonita. Vamos a pensar que toda molécula anfifílica tiene una cabeza, ¿vale? Y tiene una cola. Así se suele dibujar una molécula anfifílica. Esa cola que he hecho así como unas montañas, ¿por qué era? Pues, lo que está intentando decir era las cadenas hidrocarbonadas que hemos visto en formulación, ¿vale? Eso significa que ahí todo está la parte grasa. Entonces, esta cola tiene la tendencia a unirse con las sustancias grasas, ¿vale? Que a partir de ahora las vamos a llamar también lipófilas. Lipófilas. ¿Por qué lipófilas? O hidrófobas. Porque podemos decir que les gusta el aceite y por tanto es lipófila, o que repele el agua y por tanto es hidrófoba. Vale, pues tiene una cola que es grasa y luego tiene una cabeza que es polar. Esto tiene polaridad, polar. Y acordaros que los grupos alcohol son afines al agua, entonces son hidrófilos. Hidrófilos o lipófobos. Pero bueno, lo vamos a dejar en hidrófilos y lipófilos. O eres afín al agua o eres afín al aceite, ¿vale? Pues esa cabecita polar, dentro de ella tendríamos los grupos OH y en el resto, en la cola, tenemos solo carbonos e hidrógenos, que bueno, también podemos tener alguna mezcla más, pero principalmente es eso, ¿vale? Entonces, como tienen esta característica tan especial estos alcoholes que son los anfifílicos, que no se os olvide que estamos hablando de los anfifílicos, claro, esto nos permite que una sustancia que sea lipófila se pueda mantener unida a una hidrófila por medio de este producto, ¿vale? Ya lo iremos viendo cuando explique las emulsiones, pero las partes acuosas se van a unir a este lado y las partes grasas se van a unir a este. Y entonces de esa manera consigo mantener unidas, que no mezcladas, son simplemente unidas, las sustancias lipófilas o grasas y las sustancias hidrófilas, ¿vale? Entonces, ¿para qué se utilizan? ¿Qué función es esa? Esos son emulgentes, ¿vale? Son estabilizantes emulgentes, porque consiguen mezclar el agua y el aceite durante un tiempo. Si este alcohol se deteriorara y dejara de funcionar, entonces se rompería esa mezcla, ¿vale? Y alguno de ellos también sirve como humectantes, aportan agua, ¿vale? Se queda retenida el agua y le aporta agua a la piel. Ejemplos de este tipo de alcoholes que se utilizan muchísimo en cosmética: el sorbitol y los polietilenglicoles, que ya hablaremos de ellos, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de alcoholes, que en este caso son los fenoles. Los fenoles, acordaros, los tipos fenoles son los que presentaban el sistema cíclico en orgánica. Ponemos el sistema cíclico y ponemos aquí el grupo OH. Estos son los fenoles. Pues estos fenoles, bueno, ya tienen otra función diferente, ¿vale? Principalmente van a ser antisépticos,
¿vale? Aunque también van a poder utilizar como antioxidantes. Ya iremos viendo todas esas propiedades que significan, ¿vale? Y por último tenemos, el último tipo de alcoholes son los alcoholes grasos, ¿vale? Este es otro tipo de alcohol. Estos, si son grasos, cada vez que digan la palabra graso, es que va a tener una cadena de carbono bastante larga, ¿vale? Y en este caso, conforme más cadena hidrocarbonada presenta, más sólidos son. Entonces, ¿para qué sirven de nuevo? Espesantes. Igual que pasaba con los hidrocarburos, las sustancias que son muy grasas y por tanto son sólidas y tienen bastante consistencia, pues actúan como espesantes en las formulaciones, ¿vale? Esto hay que tener en cuenta que igual que pasaba con los hidrocarburos, no son solubles en agua, características que tienen, son lipófilos y además de eso, igual que pasaba con los anteriores, son oclusivos y filmógenos. Primer momento que nos aparece esa palabra, filmógeno. ¿Qué significa filmógeno? Significa que este tipo de sustancias lo que hacen es crear una capa oclusiva externa, pero como si fuera una especie de film transparente, ¿vale? El film transparente que utilizamos en casa para las cocinas, pues algo así genera como un film transparente invisible que lo que está impidiendo además es que se evapore mi agua. Si yo el agua que tengo interior en mi piel yo le pongo encima un film transparente, yo puedo humectar la zona se me queda como húmeda, pero no desaparece, no se evapora ese agua, ¿vale? Tipos de alcoholes grasos que se utilizan bastante. El alcohol cetílico es uno de los espesantes más utilizados, ¿vale? Luego también tenemos el alcohol estearílico, que también se utiliza bastante, o el cetoestearílico, ¿vale? Y el alcohol láurico, a veces aparece el alcohol láurico o el mirístico, pero bueno, se utilizan principalmente el cetílico y el estearílico. Entonces, importante, los que son anfifílicos normalmente suelen tener varios grupos hidroxilo. Acordaros que los grupos hidroxilo son estos grupos OH de aquí, ¿vale? Grupos hidroxilo. Si tienen varios grupos, hacen que tengan mayor capacidad para retener agua. Entonces, bueno, habrá que tener en cuenta que si tienen esa capacidad para retener agua, ¿vale? Pues van a actuar mucho como humectantes y como hidratantes. Se van a utilizar muchísimo en el tipo en las cremas, principalmente en las emulsiones. Nosotros hablaremos de emulsiones, pero bueno, de primera, las cremas faciales pues van a utilizar mucho este tipo de alcoholes, ¿vale? Que principalmente van a ser la glicerina y el sorbitol. Glicerina, propilenglicol y sorbitol son los más utilizados, ¿vale? Que son los que tenéis aquí, los que hemos hablado previamente, la glicerina, el propilenglicol y el sorbitol, ¿vale? Estos van a estar muchísimo en casi todas las formulaciones cosméticas. Y ahora, bueno, pasando ya de los alcoholes, vamos a empezar a hablar de los aldehídos y cetonas. Acordaros que tenían una formulación muy similar, ¿vale? Pero que el aldehído se encuentra al final de la cadena y la cetona se encuentra en medio de la cadena. Eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta. En la cetona quitamos este hidrógeno y lo convertimos en otra cadena hidrocarbonada, ¿vale? Los que más se utilizan dentro de los aldehídos y cetonas son los de bajo peso molecular. ¿Cuáles van a ser los de bajo peso molecular? Pues aquellos en los que las R sean bastante pequeñas, ¿vale? Tengamos poca cadena hidrocarbonada. Esos van a actuar como disolventes, ¿vale? ¿Cuáles son los disolventes más utilizados? Principalmente la acetona, ¿vale? La acetona es el disolvente más utilizado, que se utiliza para retirar resina, ¿vale? Para la uña principalmente, ¿vale? Y bueno, y para retirar otro tipo de sustancias. Más cosas que tenemos. También tenemos el formaldehído, que bueno, ya os estuve diciendo que bueno, en ocasiones se puede utilizar como conservante también, pero bueno, que el formaldehído hay que llevar cuidadín porque libera unos gases bastante tóxicos y se está retirando bastante del mercado. Pero bueno, al menos que los conozcáis. Luego, otros aldehídos
que fue lo que estuvimos hablando en el anterior vídeo, se utilizan como componentes aromáticos, ¿vale? Estos dan olores. Por ejemplo, se utiliza para perfume, principalmente para perfume, para aceites esenciales, son los más utilizados. Entonces, algunos son el geranial o el citral, que bueno, ya lo hemos ido viendo anteriormente en clase, ¿vale? El geranial, el citral, son algunos de los más utilizados. Entonces, principalmente se utilizan en perfumes, pero claro, también se pueden utilizar en el resto de formulaciones como los pequeños perfumes que se añaden, ¿vale? No solo se utiliza para la formulación de un perfume en sí o de un agua de colonia. El resto de cosméticos ya veremos que llevan siempre perfume, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis, bueno, eso ya lo sabéis, la acetona es la propanona, ¿vale? Que tiene 3 carbonos. Y nada, simplemente, de nuevo, repetiros eso, que se utilizan para en las lacas de uñas, para disolver y desmaquillar la uña, y el formaldehído, agente bactericida y como conservante, ¿vale? Eso es así lo más general que tenéis que tener en cuenta de los aldehídos y cetonas. Por otro lado, tenemos los ácidos grasos. Estos son muy importantes. Los ácidos grasos, habéis oído hablar seguramente de los ácidos omega 3, de los ácidos omega 6, pues ahora iremos un poquito hablando de ellos. Los ácidos grasos son elementos ácidos, que ¿qué significaban esos ácidos? Los ácidos eran aquellos que tenían una cadena carbonada y tienen un grupo COOH. Acordaros, ese grupo ácido. Acordaros, COOH. Entonces, bueno, recordar que esa R pues es una cadena larga hidrocarbonada. Bueno, perdonad que se oigan ruidos de fondo, pero como podéis ver estoy en el instituto trabajando, así que bueno, oiréis compañeras pasando listas y demás. Bueno, estos ácidos grasos de cadena larga, ¿vale? Según el tamaño que tengan, según lo grande que sea esa R y la saturación, ¿vale? Pues van a ser o líquidos, oleosos o sólidos muy grasos, ¿vale? Según la consistencia que tenga, pues será o más líquido o más sólido. Lo importante es que siempre forman parte del grupo de los lípidos, de las grasas. Todo lo que diga, no sé qué, graso, alcohol graso, ácido graso, grasas, todo pertenece a los lípidos, ¿vale? Entonces, siempre y cuando pertenezcan a los lípidos, lo que proporcionan es oclusión, emoliencia, ¿vale? En este caso, los ácidos grasos, más que ser muy oclusivos, lo que producen es emoliencia, suavidad a la piel, ¿vale? Y protección. Por ejemplo, son muy importantes los ácidos grasos insaturados, ¿vale? Que son, bueno, los que veis aquí en la tabla, los linoleicos, linolénicos y araquidónicos, ¿vale? Que tienen diferentes dobles enlaces y son muy interesantes para utilizarlos en formulaciones de cosméticos de hidratación porque aportan mucha suavidad y porque nosotros los tenemos en la composición de la piel, ¿vale? Están en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener la misma composición son súper afines. La piel no rechaza este tipo de ácidos grasos. Estos son los insaturados, son los que tienen dobles enlaces, ¿vale? Son súper afines a la piel y por tanto se utilizan muchísimo en cosmética. Siempre que se pueda, claro, porque depende también pues al tipo de piel que le vamos a aplicar este tipo de sustancias, ¿vale? Otro tipo que se pueden utilizar para otras salidas que pueda tener, otras funciones, también se pueden emplear como espesantes. Siempre y cuando vayan como principios activos, ¿vale? Se utilizan como emolientes para dar suavidad, protección, etc. Y como espesantes, porque claro, como algunos son como el ácido esteárico, que este es un ácido saturado que es bastante sólido, ¿qué pasa? Que ese ácido esteárico aporta mucha consistencia, que es lo que estábamos hablando antes de los hidrocarburos, del resto de grasas. Siempre y cuando sea muy consistente, lo que hace es espesar la fórmula, ¿vale?
¿De dónde proceden todos estos ácidos grasos? Bueno, pueden venir de diferentes materias primas, ¿vale? Principalmente vegetales, aunque también pueden ser algunos animales, de aceites sintéticos, ésteres grasos, tensioactivos, etc. Pero principalmente que sepáis que vienen de los aceites vegetales. Entonces, por ejemplo, el ácido linoleico va muy bien para mantener esa barrera epidérmica, ¿vale? Para aportar suavidad. Y además de eso, pues bueno, pueden tener otras acciones antiinflamatorias o inmunológicas, ¿vale? Entonces, tiene muchas propiedades. ¿Dónde procede ese ácido linoleico? Pues viene del aceite de girasol, del aceite de sésamo, del aceite de onagra, del aceite de borraja, ¿vale? Entonces vienen de muchos aceites. Cuando yo estudio una fórmula o leo una fórmula, ¿yo me encuentro la palabra ácido linoleico? Normalmente no. Normalmente lo que encuentro es el aceite de borraja, el aceite de onagra, el aceite de sésamo, ¿vale? Todas esas sustancias que pueden, todo ese tipo de aceites, que contienen ese principio activo. Por otro lado, ese ácido linoleico pertenece a los ácidos grasos omega 6. El linoleico son los omega 6. Y luego aparte, pues tenemos el omega 3, que es por ejemplo el linolénico. Estos son los ácidos omega 3. ¿Vale? Y bueno, estos también ayudan mucho a mantener la barrera epidérmica. Están protegiendo a la piel de la deshidratación. Bien. Bueno, chicas, pues con esto vamos a acabar el vídeo de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias por atenderme y bueno, ya en el siguiente vídeo finalizamos el tema, ¿vale? Porque sí que es cierto que es un tema que igual es bastante árido para vosotras, serán muchas palabras nuevas que estáis descubriendo y entonces vamos a intentar practicar un poquillo con este tema, vamos a ir afianzando todos estos conceptos y continuamos la semana que viene con el final de este tema, ¿vale? Venga, un saludo, chicas, y gracias por todo. Importante, os recuerdo de nuevo, esta presentación se encuentra en el tema 2 del libro, ¿vale? Y esta presentación es creada por la editorial Estética y Wellness, ¿vale? Que es del libro que estamos siguiendo. Así que nada, cualquier cosa tendréis también el libro para poder seguir ampliando vuestros conocimientos y bueno, seguimos en clase, me vais preguntando todas las dudas que tengáis, ¿vale? Venga, un saludo, chicas, que vaya muy bien y ánimo. Adiós.